Sin necesidad de rugidos ni garras, matan a sus presas con su velocidad, su veneno y su silencio mortal. Estas son las serpientes más peligrosas del planeta. Las serpientes más peligrosas del planeta. Desde hace miles de años, las serpientes se han convertido en un símbolo contradictorio en la mente humana. Son veneradas y temidas a partes iguales. En muchas civilizaciones antiguas, las serpientes eran la encarnación de la reencarnación, la sabiduría y el poder. Pero al mismo tiempo, en la Biblia, también fueron los primeros seres vivos en sembrar el mal al tentar a Eva a comer el fruto prohibido, lo que desencadenó la tragedia del jardín del Edén. Bajo esa capa de mitología y simbolismo se esconde una de las especies depredadoras más perfectas que la naturaleza ha creado jamás. Sin patas, sin manos, sin garras ni colmillos, las serpientes conquistan el mundo con una flexibilidad extraordinaria, una paciencia absoluta y, lo más importante, un arma invisible pero mortal, el veneno. A lo largo de su evolución, las serpientes se han adaptado a todo tipo de entornos, desde los desiertos abrasadores y las selvas densas hasta las profundidades del mar. Algunas especies optan por acechar y atacar con rapidez, mientras que otras acechan y acaban con sus presas con su fuerza. Y de las más de 3.000 especies de serpientes que existen en la Tierra, solo una pequeña parte posee veneno, pero son precisamente estas las que inspiran temor a toda la humanidad. En medio de los áridos desiertos y semidesérticos que se extienden por toda América del Norte, un sonido espeluznante resuena entre el viento y la arena, como un silbido amenazante. Es la última advertencia para cualquier intruso, la muerte está lista para atacar. La serpiente de cascabel, perteneciente al género Crotalus, es uno de los símbolos más famosos del lejano oeste de Estados Unidos. Con su característica cola compuesta por cavidades que pueden vibrar hasta 50 veces por segundo, emite un sonido fácilmente reconocible, un mecanismo de supervivencia que sirve tanto para ahuyentar a los enemigos como para advertir de su presencia mortal. Las serpientes de cascabel poseen un veneno hemotóxico que actúa directamente sobre la sangre y los tejidos.
Tras la mordedura, la sangre pierde su capacidad de coagulación y los tejidos circundantes comienzan a necrosarse rápidamente. Una mordedura puede matar a un adulto si no se trata a tiempo. Pueden alcanzar los 2 metros de longitud y suelen vivir escondidas entre arbustos, grietas de rocas o incluso en zonas residenciales cercanas a los bosques. Sin embargo, lo aterrador no es solo su toxicidad, sino la velocidad y precisión de su ataque. Una mordedura de serpiente de cascabel puede producirse en solo 0,2 segundos, más rápido que un parpadeo. En medio de las selvas tropicales de África, la boomslang se esconde en las ramas de los árboles, con un aspecto hermoso e inofensivo. Los machos son de un verde brillante, mientras que las hembras son de un marrón grisáceo, lo que marca una clara diferencia entre ambos sexos. Pero detrás de sus grandes ojos redondos se esconde un asesino a sangre fría. La boomslang posee un veneno hemotóxico muy potente que impide que la sangre coagule. En particular, la mordedura no causa dolor inmediato, pero unas horas después, la víctima comienza a sangrar por los ojos, la nariz y los poros. La muerte llega silenciosamente. Las boomslang no son agresivas, pero si se sienten amenazadas, pueden lanzar golpes rápidos y abrir la boca hasta 170 grados. Ha habido casos de investigadores que han muerto tras ser mordidos y no recibir tratamiento a tiempo, lo que demuestra la crueldad que se esconde tras su apariencia apacible. En las praderas quemadas por el sol de África, una sombra se desliza en silencio. Es la serpiente tigre africana, una serpiente que lleva consigo tanto la majestuosidad como la muerte. Con un cuello que puede ensancharse de forma amenazante, ojos ardientes y la capacidad de lanzar veneno con gran precisión desde una distancia de más de 2 metros, es un símbolo de poder y supervivencia en la naturaleza. El veneno de la cobra contiene neurotoxina, que paraliza el sistema nervioso en cuestión de minutos. Una mordedura puede detener el corazón antes de que la víctima pueda pedir ayuda. Pero hoy, su adversario no es fácil de vencer. El mangut, un animal pequeño pero valiente, con reflejos extraordinarios y la capacidad de resistir el veneno de las serpientes.
En el momento en que los dos animales se encuentran, la naturaleza parece contener la respiración. La serpiente cobra altura, hincha el cuello y lanza un chorro de veneno directamente a la cara de su adversario. Los silbidos y gruñidos se suceden, y ambos se lanzan al ataque como dos espadachines. Pero entonces, al ver que no puede derrotar a su ágil adversario, la serpiente cobra comienza a vacilar. Parpadeó, lanzó un silbido prolongado y retrocedió paso a paso. Con un movimiento suave pero calculado, la serpiente giró la cabeza y se arrastró lentamente hacia la maleza, dejando al mangute en medio del campo de batalla, ileso, sin gloria, pero vivo. En el mundo de los fuertes, a veces, sobrevivir es la mayor victoria. En medio de las tierras áridas y secas del interior de Australia, donde el calor puede quemar toda forma de vida, un asesino se arrastra silenciosamente. No necesita alardear ni rugir. La serpiente taipan del interior Axiuranus macrolapedores es el animal con el veneno más potente del mundo. No es la más larga ni la más grande, pero una sola mordedura de la taipán puede matar a más de 100 adultos. Su veneno contiene neurotoxinas y miotoxinas que paralizan el sistema nervioso y provocan la descomposición de los músculos en cuestión de horas. Al taipán no le gusta llamar la atención. Es tímido y suele mantenerse alejado de los humanos. Pero cuando caza, especialmente ratas del desierto, se convierte en un arma biológica perfecta. Cada ataque es una obra maestra de precisión. Levanta ligeramente la cabeza, saca la lengua, percibe el más mínimo movimiento y ¡zas! El mordisco dura menos de 0,15 segundos. El ratón no tiene tiempo de reaccionar y queda inmóvil. No hay forcejeos, ni gritos, solo un momento de silencio. El taipán se traga su presa con delicadeza y luego se retira a la sombra, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. En el mundo más hostil de Australia, los que sobreviven no son los más grandes, sino los que saben atacar rápido y desaparecer aún más rápido. En las cálidas aguas del Golfo de Bengala, largas siluetas se deslizan como vivas franjas de seda.
Se trata de la serpiente marina rayada Hadrophus platyrus, una de las serpientes marinas más venenosas del planeta. Tienen una cola plana como un remo, pulmones largos que les permiten bucear a gran profundidad y un cuerpo sorprendentemente colorido. Aunque se les llama serpientes rayadas, sus colores son muy variados, desde el negro y amarillo intenso hasta el gris plateado, el verde e incluso el púrpura. Cada ejemplar es una versión única de la belleza mortal. Las serpientes marinas rayadas suelen cazar peces pequeños y anguilas marinas y atacan con la rapidez del rayo y se retiran inmediatamente cuando derriban a su presa. Su veneno contiene una neurotoxina extremadamente potente que paraliza el sistema nervioso en cuestión de minutos. A pesar de su terrible veneno, son muy tímidas y rara vez suponen un peligro para las personas si no se las provoca. Son la prueba perfecta de que, en el fondo del océano, la muerte puede llegar en forma de una danza silenciosa. En la húmeda y silenciosa niebla de la selva tropical africana, el silencio es lo más peligroso. Sobre el suelo cubierto de hojas podridas, entre innumerables dibujos naturales, un ser corpulento yace inmóvil, casi indistinguible de las ramas secas que lo rodean. Se trata de la serpiente verde Gabón, la maestra del acecho en la selva. No caza. No necesita perseguir nada. Espera. Pacientemente. En silencio. Durante horas, sin moverse, sin siquiera respirar con fuerza. Y entonces, el pequeño crujido de un ratón del bosque rompe el silencio. Entra en la zona mortal sin saberlo. En ese instante, Gabón se lanza. Sin previo aviso. Sin amenazas. Solo un mordisco rapidísimo y profundísimo. La presa se retuerce durante unos segundos y luego se derrumba. Todo vuelve a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. La serpiente se arrastra lentamente, sin prisa, abre la boca y se traga de un solo bocado lo que acaba de matar. Gabón no necesita alardes. No necesita velocidad. Es la encarnación de la precisión y la crueldad.
Un asesino bajo las hojas del bosque, donde cada paso en falso puede ser el último. Bajo el sol abrasador de las sabanas y bosques dispersos de África, no hay criatura que no conozca el nombre de la mamba negra, la serpiente más rápida, feroz y temible del continente. Contrariamente a lo que su nombre indica, la mamba negra Dendroaspis polylepis no tiene la piel negra. Su cuerpo es de color gris plateado o oliva claro, pero el interior de su boca, de donde emite su sibilante advertencia, es negro como la boca del lobo. Es precisamente ese color el que da nombre a esta serpiente y el último que ven muchos de los animales que se cruzan en su camino. La mamba negra puede alcanzar más de 3 metros de longitud y desplazarse a una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora, una cifra casi inimaginable para un reptil. No solo es un animal que acecha, sino que también está dispuesto a perseguir, atacar y lanzar múltiples mordiscos consecutivos con una precisión letal. Su veneno es una mezcla de neurotoxinas extremadamente potentes que paralizan el sistema nervioso en solo 30 minutos. Sin antídoto, la víctima puede morir en menos de una hora, una de las muertes más rápidas por mordedura de serpiente en la naturaleza. Cuando el sol se eleva y las tierras áridas se queman bajo su calor, en otro lugar del mundo, en las profundidades de las turbias aguas del Amazonas, un par de ojos emergen de la superficie. Casi inmóviles, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Pero debajo, un enorme cuerpo de más de 7 metros se enrosca en el lodo. La anaconda, la serpiente acuática más pesada del planeta, no necesita veneno ni velocidad. Su arma son sus músculos. Cuando ve a su presa, un ratón o un caimán joven, entra en acción. Como un rayo, todo su enorme cuerpo se lanza hacia arriba y aprieta con fuerza a su víctima. Sin gritar, sin silbar. Solo se oye el agua rompiéndose y el crujido de los huesos al romperse. La anaconda no tiene prisa. Mantiene a su presa en un abrazo mortal hasta que le deja sin aliento. Luego, lentamente, se la traga poco a poco, lo que le lleva horas bajo el agua turbia. Nadie sabe cuánto tiempo ha estado allí. Nadie la ha visto llegar. Solo el cadáver de su presa era la única prueba de que el gigante de la selva acababa de cazar en plena luz del día. Si la anaconda es el rey de las aguas tranquilas del Amazonas, al otro lado del planeta, entre las densas selvas del sudeste asiático, otro gigante acecha en la oscuridad, la pitón reticulada Python reticulatus. Se trata de la serpiente más larga del mundo, que puede superar los 7 metros. Se distribuye por todo el sudeste asiático y vive en selvas, pantanos y riberas de ríos. Su piel tiene un patrón reticulado, con franjas amarillas,
marrones y negras que les sirven de camuflaje. Aunque no son venenosas, las pitones reticuladas poseen una musculatura muy desarrollada, con una fuerza de compresión que puede superar los 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Tienen mandíbulas muy flexibles, lo que les permite tragar presas mucho más grandes que su cabeza. Además, las pitones reticuladas son buenas nadadoras, trepan bien y pueden vivir hasta 30 años en libertad. Sobre la arena negra y ardiente de la isla Fernandina, una de las más salvajes del archipiélago de Galápagos, varios nidos de huevos de iguana acaban de eclosionar. Las crías comienzan a salir tímidamente de la arena, temblando ante el sol abrasador y el mundo hostil que les espera. Pero a lo lejos, las serpientes corredoras de Galápagos ya están al acecho. Esta especie de serpiente es famosa por su velocidad y su habilidad para moverse con agilidad por el terreno rocoso y arenoso de las islas. No tienen un veneno potente, no muerden a sus presas, sino que cazan por reflejo y con una precisión absoluta. Cuando las primeras crías de iguanas salen de la arena, las serpientes corredoras se abalanzan sobre ellas. No necesitan esconderse ni tender emboscadas, solo ser más rápidas que los débiles. Esa es la ley de la supervivencia en la arena negra y ardiente de Galápagos. A pesar de ser los mejores asesinos de la naturaleza, las serpientes no son invulnerables. En la cruel cadena alimenticia, siempre hay quienes son lo suficientemente valientes y astutos como para convertirlas en presas. En África, los marmotones son una verdadera pesadilla para muchas serpientes venenosas. Con su piel gruesa y difícil de perforar y su extraordinaria resistencia al veneno, los tejones meleros no temen ni a las cobras ni a las víboras del Gabón. Se abalanzan sobre sus presas, las muerden y las inmovilizan, y luego se comen tranquilamente sus cadáveres como si fuera un festín.
En las zonas desérticas y las praderas áridas, los suricatos también son enemigos temibles. Viven en manadas, atacan en grupo y son especialmente hábiles para detectar serpientes escondidas. Cuando detectan una amenaza, uno de ellos distrae al depredador mientras los demás atacan por la espalda. No solo los animales terrestres se alimentan de serpientes, muchas aves rapaces, como el águila culebrera de Asia y África, también las convierten en su alimento habitual. Utilizan sus garras afiladas como cuchillos, se lanzan desde las alturas y acaban con la serpiente en cuestión de segundos. Incluso las serpientes pueden ser enemigas de sus propias congéneres. Muchas especies de serpientes más grandes, como la serpiente Real King Snake o la serpiente tigre, se alimentan habitualmente de serpientes más pequeñas, convirtiéndose así en cazadoras y presas dentro de la misma cadena alimenticia. En la naturaleza, no hay depredadores absolutos. A pesar de su veneno mortal o su fuerza destructiva, las serpientes no son más que un eslabón en el ciclo de la vida, en el que todos los fuertes deben temer a otros fuertes. Desde los desiertos ardientes hasta las selvas húmedas, desde el fondo del mar hasta los volcanes de Galápagos, las serpientes están presentes de forma silenciosa y peligrosa, pero son indispensables en el ciclo natural. Son cazadoras y presas. Son la encarnación de la muerte, pero al mismo tiempo mantienen el equilibrio de la vida. Cada apretón, cada mordisco o cada movimiento tan ligero como el viento es parte de la sinfonía de la supervivencia, donde nadie es invencible. Y cuando vuelve la noche, el bosque vuelve a susurrar. Un ser sin patas se arrastra silenciosamente, continuando la historia milenaria de la naturaleza. Mala Mala, el latido salvaje. El amanecer se eleva sobre el río Sand, donde la niebla fina como la seda envuelve las aguas que serpentean a través de las antiguas tierras de Mala Mala. En ese momento de quietud temprana, los sonidos de la naturaleza comienzan a resonar, el canto de los pájaros, los aullidos lejanos de los monos y el murmullo del agua golpeando suavemente las rocas. Una manada de elefantes colosales emerge entre la niebla. La matriarca va al frente, dejando profundas huellas en el barro, seguida de cerca por sus crías tambaleantes que juegan con el agua como si fuera la primera vez que descubren la alegría. En las ramas altas, un martín pescador se lanza como una flecha, atrapa un pez y remonta el vuelo, dejando ondas suaves sobre la superficie del río.
Aquí, entre la sabana y la selva, entre el silencio y el movimiento, el río Sand es el corazón palpitante de Mala Mala, la arteria de vida que alimenta cada brizna de hierba, cada criatura salvaje. Y es en estas tierras bañadas por el río donde se revela un escenario de supervivencia, hogar de 5 íconos del continente africano: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, conocidos como los legendarios Beg Fad. Un león macho ruge desde lo alto de una colina, su melena ondea como fuego al amanecer, proclamando su dominio. Un leopardo se desliza entre los arbustos, cada paso tan ligero que no mueve ni una sola hoja, es la sombra silenciosa del bosque profundo. En las llanuras, los búfalos forman una formación defensiva alrededor de sus crías, ojos vigilantes ante cualquier amenaza. Cerca, un rinoceronte blanco pasta en silencio, su piel rugosa parece la armadura de un guerrero prehistórico. Y en el centro de todo, los elefantes cruzan lentamente la tierra que sus ancestros han pisado durante siglos. Cada especie es una pieza esencial en la sinfonía de vida de Mala Mala, donde cada amanecer es el inicio de una lucha y cada instante encierra la belleza cruda y pura de la naturaleza primitiva. Bajo el sol brillante del mediodía africano, cuando el río Sand refleja destellos de luz, una figura alta aparece silenciosa contra el cielo. Es la cigüeña de pico en silla de montar, Saddle-billed Stork, una de las aves acuáticas más elegantes y raras del África subsahariana. Con una altura de hasta 1,5 metros y una envergadura mayor a 2,7 metros, es la cigüeña más grande del continente, una noble solitaria de pantanos y ríos. Su pico largo, recto y brillante en rojo y negro, con una franja amarilla intensa en la base, se asemeja a una silla de montar, de ahí su nombre. Sus patas largas como cañas le permiten caminar en zonas de barro profundo, donde otras aves no pueden llegar. Su plumaje blanco y negro crea un contraste nítido, especialmente cuando despliega las alas, como un tapiz antiguo tejido con luz y sombra. A diferencia de otras cigüeñas que viven en grupos, la cigüeña de pico en silla de montar es símbolo de lealtad y soledad. Forman parejas de por vida y rara vez se las ve en grupos mayores a 2, excepto durante la temporada de anidación. Sus nidos, enormes y situados en árboles altos cerca del río, se reutilizan y reparan durante años. Cada pareja se sigue en vuelos largos y silenciosos, como si compartieran un lenguaje sin palabras que solo ellas entienden. Con movimientos lentos y calmados, acechan presas, peces pequeños, ranas, lagartijas e incluso serpientes acuáticas. Su pico actúa como una lanza certera que no falla.
Cada ataque es una mezcla de precisión absoluta y un instinto afinado a lo largo de millones de años de evolución. Ver una cigüeña de pico en silla de montar en su entorno natural es un privilegio. No solo por su belleza irreal, como sacada de una pintura, sino porque su presencia indica un ecosistema sano y equilibrado. En Mala Mala, su aparición no es ruidosa ni dramática, simplemente es un testimonio viviente de la delicadeza sagrada de esta tierra salvaje. En el bullicioso ritmo de la sabana de Mala Mala, la cebra común, Equus quagga, es uno de los animales más visibles, pero no por eso menos complejos. Cada individuo lleva un patrón de rayas único en blanco y negro, no solo para camuflarse entre la luz vibrante y la sombra de la sabana, sino también para regular la temperatura corporal. Las rayas negras absorben calor, las blancas lo reflejan, creando corrientes de aire que refrescan el cuerpo bajo el sol ardiente africano. La cebra es un herbívoro estricto, con dientes adaptados para masticar hierbas duras y secas, y puede sobrevivir en regiones donde otros animales no logran alimentarse. Viven en grupos con estructuras sociales complejas. Un macho dominante lidera un harén compuesto por varias hembras y crías. Se comunican mediante sonidos, posturas y movimientos de la cola. Ante el peligro, un chillido de alarma de un individuo se transmite como una descarga eléctrica por todo el grupo, provocando una estampida en masa que confunde la vista del depredador. Aún así, no siempre es suficiente para salvarse. En cuanto a reproducción, la hembra lleva a su cría en el vientre durante unos 12 a 13 meses y por lo general pare solo una cría. Al poco tiempo de nacer, la cebra joven ya puede ponerse de pie en 10 minutos y correr en pocas horas. Esta rapidez es fruto de millones de años de evolución, porque en este mundo, cualquier retraso puede significar la muerte. La cría reconoce a su madre no por el olor, sino por el patrón de sus rayas, como un código genético visual único entre cientos de individuos. Sin embargo, por muy bien adaptadas que estén, las cebras siguen siendo presas cuando el sol comienza a ponerse y los depredadores inician su patrullaje. En el territorio del noreste de Mala Mala, existe una manada de leones famosa, la manada Kambula, compuesta por leonas adultas experimentadas y varios machos poderosos provenientes de la coalición Nne-Baskit-Saka. Esta es una de las manadas de leones más grandes de Mala Mala y frecuentemente caza presas de gran tamaño como búfalos, cebras e incluso jirafas.
La escena ocurre bajo la luz dorada del atardecer, cuando una manada de cebras se acerca al borde del río para beber. El viento lleva un leve olor a sangre flotando en el aire. En la hierba alta, 6 leonas de la manada Cambula yacen inmóviles desde hace rato, sus cuerpos petrificados, solo sus orejas se mueven levemente al compás de los pasos que se oyen a la distancia. Un joven león macho, con una melena aún incipiente, rodea silenciosamente a la manada desde la retaguardia. A lo lejos, una cebra hembra se detiene, inclina la cabeza y escucha. Demasiado tarde. Un rugido desgarrador rompe el aire. La manada de leones estalla como una tormenta de fuego, el polvo se levanta y flota en el aire. Las cebras huyen en pánico, sus cascos golpean la hierba seca como un tambor de guerra. Las demás se agrupan alrededor, gruñendo, vigilantes, y luego empiezan a repartirse la carne. A lo lejos, las cebras que sobrevivieron observan inmóviles, sus ojos fijos en el lugar donde su compañera cayó. No hay gritos, solo el silencio helado de la naturaleza que sigue su curso. Bajo la luz rojiza del crepúsculo, los buitres ya han comenzado a reunirse en las ramas desnudas. Un ciclo de vida ha terminado. Y otro está a punto de comenzar. Cuando la última luz del día se desvanece tras los antiguos árboles marula y la noche se extiende sobre las tierras de Mala Mala, la mayoría de los herbívoros ya se han retirado a zonas abiertas y seguras para descansar. Pero justo en ese momento, desde lo más profundo de la tierra, una figura extraña emerge. El Aardvark, maestro de las madrigueras nocturnas, aparece sin hacer ruido, como un visitante secreto en este mundo salvaje. Su nombre científico es Oryctoropacephor, un nombre tan inusual como el propio animal. Con un cuerpo redondeado, pelaje áspero como la hierba seca, una cola gruesa y achatada como la de un canguro, orejas largas como las de un conejo y un hocico alargado lleno de sensibilidad.
El aardvark parece una criatura sacada de la imaginación. Pero bajo su extraña apariencia se esconde un sistema biológico afinado para cumplir una tarea sencilla: cazar con la lengua. El aardvark es un insectívoro especializado en comer termitas y hormigas. Vive solo y es activo principalmente por la noche. Con sus garras curvas y afiladas como hoces, puede desenterrar un termitero en cuestión de minutos, exponiendo miles de insectos bajo la luz de la luna. Entonces, su lengua, que puede alcanzar los 30 centímetros y está cubierta de saliva viscosa, se extiende profundamente en las grietas, arrastrando columnas de insectos pegajosos como si fueran atrapados en una trampa inevitable. Cada noche, un ejemplar adulto puede consumir más de 50.000 insectos, una eficiencia impresionante para una criatura tan discreta. Pero el aardvark no solo es una aspiradora viviente de insectos. Su función ecológica va mucho más allá. Las madrigueras profundas que excava, a veces de más de 10 metros de largo, no solo le sirven como refugio, sino que también se convierten en viviendas recicladas para docenas de otras especies como el mangosta, el tejón de miel, la cobra e incluso los búhos. Como un arquitecto del subsuelo, el aardvark regula temperaturas y ofrece refugio a innumerables criaturas en la compleja red ecológica de Mala Mala. Sin embargo, ver a un aardvark en libertad es casi imposible para la mayoría de los visitantes. Viven en silencio, tienen un oído extremadamente agudo y desaparecen en su madriguera al menor indicio de presencia humana. Los equipos de filmación pueden pasar semanas esperando en las noches frías solo para captar el momento fugaz en que emerge, alza la cabeza para olfatear el viento y comienza su sigilosa cacería. Su andar lento y sus pasos suaves lo hacen parecer más un fantasma de la sabana que una criatura de carne y hueso. Bajo la luna creciente africana, entre el murmullo de los insectos y el canto lejano de los búhos, el aardvark sigue con su vida silenciosa. Sin ruido, sin drama, sin escenas sangrientas ni luchas territoriales, pero su papel es esencial en el mecanismo de la vida nocturna en Mala Mala. Bajo la luz cegadora de una tarde seca en Mala Mala, una manada de facóqueros africanos, cuyo nombre científico es Phacocoerus africanus, aparece lentamente en el borde de un claro. A través del polvo se vislumbra su andar torpe, cabezas bajas, colas erguidas como pequeñas banderas entre un mar dorado. Con su aspecto rústico, cabeza grande, 4 prominencias óseas en el rostro y colmillos curvados, el facóquero ha sido durante mucho tiempo objeto de burla. Pero tras su apariencia divertida hay una maquinaria perfectamente adaptada para sobrevivir. Sus patas cortas pero poderosas le permiten alcanzar velocidades superiores a 50 km/h en tramos cortos, una hazaña notable para su cuerpo robusto.
Su piel gruesa y rugosa resiste mordidas y arañazos, y sus colmillos no solo sirven para desenterrar raíces, sino también como armas letales cuando están acorralados. Como omnívoros flexibles, sobreviven a las condiciones más duras comiendo raíces, cortezas, estiércol e incluso restos animales. Una curiosidad de la especie es que reutilizan madrigueras de aardvark, entrando de cabeza para poder salir rápidamente si son atacados. Ese día, la manada estaba compuesta por una hembra adulta y 3 crías de unos 3 meses de edad, más esbeltas, con pelaje suave y ojos curiosos. Se detuvieron cerca de un arbusto de acacia, pastando sobre el pasto tierno brotado tras la última lluvia. El ambiente parecía tranquilo, pero en la naturaleza el silencio raramente es inocente. A poca distancia, una hembra de guepardo, cuyo nombre científico es Acinonyx jubatus, llevaba más de 20 minutos al acecho. Su cuerpo esbelto, músculos tensos bajo el pelaje moteado, es el depredador terrestre más rápido, capaz de alcanzar los 100 km/h en cuestión de segundos. Pero solo puede mantener esa velocidad por menos de medio minuto, lo que significa que su ataque debe ser preciso desde el primer instante. Con la vista fija en una cría que se había alejado del grupo, la guepardo se movió lentamente, cada paso tan suave que no agitaba ni una brizna de pasto seco. Una brisa leve, un latido suspendido y de pronto, se lanzó como una flecha. La madre facóquera reaccionó al instante, emitiendo un grito seco. Toda la manada corrió hacia la maleza baja, pegadas al suelo, colas en alto, como proyectiles diminutos en una explosiva retirada. La cría perseguida no se desesperó. Zigzagueó, cambió de dirección inesperadamente y se metió entre 2 montículos, obligando a la guepardo a perder ritmo. Aunque no era más rápida, era más ágil. Y lo más importante, tenía el instinto de millones de años de evolución corriendo por sus venas. En menos de 30 segundos, la guepardo se vio obligada a frenar, jadeando sobre la hierba aplastada. La presa había escapado. No tenía energía para continuar. Cabeza baja, cuerpo agotado, retrocedió hacia la sombra de un árbol, sus ojos aún fijos en los penachos de las colas que desaparecían entre los matorrales. Al otro lado, la manada de facóqueros se había detenido bajo una sombra dispersa. La cría aún temblaba ligeramente, pegada al cuerpo de su madre, pero ya sostenida sobre sus patas firmes. No hubo celebración, ni emociones. Solo instinto. En Mala Mala, escapar de la muerte es una victoria silenciosa.
Y para una especie aparentemente torpe como el facóquero, es algo que sabe hacer mejor de lo que creemos.